venga a llover y venga a llover. Mirad. Ahora que aquí día de agua. Niebla y agua, niebla y agua. Ya vienen las cabras para acá. Y corbatina, hasta el de los corbatinas, vaya perro, macho. Se está haciendo un niebla. Vaya tiempo, pero tiempo. Estas aquí esta mañana que parieran, ha parido esa y esta. Esa y esa han parido. Esta yo creo que está de parto ahora, está hecha. Esta también ha parido. Su mirada. La vinagre no. Aquella acaba de parir ahora. Y esta que está tumbada, pues estará de parto ahora, seguro. Ahora la hemos dejado esta mañana aquí, pues estaban. Aquella ha parido. Y esta pues parió esta mañana. Esta parió esta mañana temprano. Y aquella hace un ratino y esa también, esa es la misma también. Esta está empujando, ya está pariendo. Así la. O sea, una chivarra la primera vez que va a dar a luz. Oh, pobrecita. ¿Qué más lo va a pasar? Qué malos ratos. Qué más rato va a pasar la pobre. Venía con la moto todo el día lloviendo mojado, madre mía. Pues no ir a la gasolinera, voy apurando ahora. Corbatina. Ahora te saco un cubo de calostro, hombre, que vas calostro. Mira qué día de agua y niebla. Este año me hago rico, entre cabras, cabritos, subvenciones, paros, aceitunas, me cago en 10, leña, corcha. Uf. Este año sí, este año sí. Buen 10, qué día de agua, dale. Que es agua como si fuera nieve, ¿sabéis? Uf. Madrita mía. Ya pasé chivarra que ubre tiene, ¿eh? Estas cabras le echas pienso, las estallas a leche. Y eso que nunca, ya no las dueño ya. Que desde la última estafa que nos metieron con la leche se acabó. Esta está de parto ya, mirad. La primera vez que va a parir. Una chivarrina guapa. Esta ha parido ahora, esto. No sé lo que será. Quédate quieto aquí. Unas chivas, son todas chivas. Están todas hembras, macho. Esta para ser nuevina, qué ubre tiene más guapa. Y esta que ha parido ahora, mira qué ubre. Estas cabras le echas pienso, las estallas a dar leche. Pero la leche no se paga. Estas campreñas todas ahora rápido. Esta tengo otra chivarrina, mirad. Yo creo que esta tampoco ha parido nunca, es la primera vez que ha parido. Parió hace poco rato, está el chivo mojado. Y esta está de parto ahora. Y esa esta mañana. Ya. Madre mía, pobrecita la que te espera. El amor de tu mirada. Todo. Se lo comen los perros, dicen que es malo, pues todos los perros de los pastores se los comen. Será malo, pero todos se los comen. Esa cabra, sin haberle echado pienso, maldito, nunca. Echas pienso y no lo comen, no saben lo que es el pienso. Esa que chiva tiene guapa. Esta la tenía que meter ahí en ese apartero pequeño. La única que ha parido una vez más ha sido esta. Estas cabras le echas pienso, las metes a la ordeñadora. Sin echarle pienso, mira la ubre que tiene. Para que yo no quiero. La leche, digo ya. Menuda nos liaron. Nos estafaron para allá todos. Toda la leche es una estafa. Ahora dice, ahora vale muy cara. Cara ni barata. Estas cabras que han preñado todas dentro de 4 días.
Pobrecita, que veas tú. Esta es que nunca parió. Igual que esta tampoco nunca parió, esta es la primera vez también. Shh, cabra, me cago en Dios que te pegue una patada. Que te queda moño para el suelo. Qué frío. Mira qué cabra, qué hombre tiene esta cabra. Estás cabrado, digo yo, te echas pienso, vos no sabes la genética que hay aquí. Echas pienso y te forras a sacar leche, esto sí que te hace rico. 7, 8 mil euros al mes de leche. Lo que pasa es que tienes que bregar con ello. Y yo ya no estoy para allá, ya he bregado mucho con lo de la leche. Que se beban los chivos, se quedan preñadas y a tomar por saco. Estos son calostos, se la ordeño ahora para los perros. Y esta va a parir ahora mismo, inminentemente. Para que el animalito no sabe, la primera vez que pare, es como empuja. Pobrecita, pobrecita, la que te va a esperar. Cabras no son las ovejas no berrean, las cabras, me cago en Dios. Mira qué bonito este, mira qué jabonero más bonito, mira qué jabonero. Levántate, morenita. Es un macho. No me gustan los machos jaboneros. Pobrecita, pobrecita, ¿dónde te vas a meter? Sabes, esto después de aquí a 20 días, pescozón. Esta también es primerita, esta pero es que pare. Este lote son todas primerizas. Las que paren ahora siempre son las primerizas, tardías estas. ¡Sí! Buen 10. Esta está pariendo ahora. ¿Eh? Es que yo tengo donde está en el marco, allí, y he buscado dos cabras. ¿Se quedaron allí? Después no quiero venir. No quiero venir. No quiero. Voy a meter esta chivarra, la voy a meter aquí. La voy a meter ahí para que para ahí mejor. Se quita la cuerda. La vamos a meter aquí, que estéis sola, apartada. ¿Qué tiene un jabonero? Ese que está ahí, ¿no? Se parece a la madre. Ese. Ese no. Son casi todas chivas, tú. Todos son chivas. Son todas chivas. Chiva y chivo. Y pues chivas es muy poco. Hay dos, tres. 2 o 3 y 40 ya. Ah, para ahí. Una chiva que esta es de la amarilla. Mira, esta es de la Acá parió 2 la amarilla. amarilla para esta. Esa cabra como para las chivas negras y ellas. Tengo una cabra que es para las chivas morucha y ella es negra. Vaya día de nieve, de frío. Y ahí está. Es que cabra. Esta cierra aquí encima, está aquí, está aquí y fuera. El chivo esto que salga para ahí, que mami cada uno con su madre. Vaya tiempo de frío de agua. Vamos a hacer lumbre, ahí tienes mechero. Esta acá tenía una chiva. Es una chiva, no quiero la le quita una con otra. No me gusta. ¿Eh? Voy a dejar para que no se Me caro. Esta también va a parir esta noche quizás, esta tarde. Y ya están
Muéstrate para arriba, ¿no? Para abajo, para abajo. Ahí al centro, ahí está una vuelta por ahí. Sí, sí, sí. Qué de herrero, ¿eh? Estos son del chivo herrero aquel, del macho aquel herrero. El padre de estos chivos se ahogó en un pozo. Se ahogó en un pozo el padre de los chivos estos herreros. ¿Qué tendrá esta? ¿Qué tendrá? Chiva seguro, hembra. Vaya tiempo de agar. Vamos a hacerle un brin. ¿Sabe quién ya? Vaya tiempo de agua. Estas cabras crean chivos como estas crean chivos como las berrendas. Me cago en mí. Ni hace falta tocar nada. Estas las ordeñamos, le quitamos los calostros ahora, todas las noches, todos los días. Para que los chivos son grandes, ya se la beben todos los chivos. Pero eso es malo que beban ahora muchos calostros y se mueren todos. Nada más que quedarle un poquito y fuera. Vaya tiempo de agua. Son chivarrinas y vienen todas a buscar a los chivos. Aún y es que finas son para criar. Cualquier día las vendo todas a tomar por saco también, cojo un montón de billetes. Cualquier día me jubilo. Había que hacer ahí un poquito de caño, Martín, para entrar agua, ¿eh? Esta está de largo. Cualquier momento pare. La chivarra esta. La vida es así, nacen para morir. Esto en tu mes, pescozón y para la sartén. Menos de un mes. Luego dicen los animalistas, ay, viven de la explotación animal. A ver, entonces ¿qué hacemos? No tenemos nada como tienen ellos. ¿Qué tienen los animalistas? Nada, un perro. No tienen ni pulga. Nosotros tenemos aquí hasta gusanos en el estiércol, tenemos de todos los ganaderos. De todo. Bueno, malo y regular. Esta no lo quiere. Has hallado tu muerte y en la puerta de mi casa has hallado tu muerte. A pegarse. Ya también está paría y viene. Están parías, pues van entrando ellas primero. Un chivarrina, como quieren a los chivos, Uy, dale. Uy, dale. Tienen mucha querencia. Si dejas chivas de cabras que quieren a los chivos, todas los quieren. Esto es como las cabras que no quieren a los chivos, mejor no dejarlas. Después no los quieren. Yo. Has hallado la muerte
Me han robado toda la leña que tenía allí en la base. No, nadie sabe. He llamado a todos los colegas, nadie, a ver, colegas no, a gente que la haya podido coger, amigos míos, ninguno la cogió. La leña desapareció. ¿Y se ha llevado la leña de allí de la finca? ¿Y se han llevado toda la leña ayer? Pues es que me han quitado hasta el gasoil del dupe el otro día. ¿Quién? Pues espérate que han entrado y se han llevado la leña. Corta y pica, ¿eh? Voy a poner unas cámaras en la finca, esto no puede ser. Ahí se llevan puntales, ahí se llevan herramientas, se han llevado la leña, me quitaron el gasoil del dupe. Es que esto no puede ser. Pero es que la leña he llamado a 3 o 4 así que a veces le he ofrecido y he dicho, a ver, no, nosotros no hemos ido. Yo leña en el campo tengo mucha, que sea pica y cortada. Vamos, a mí me la piden, se la doy, pero que lo raro es que han entrado el anco sin decir nada. Pues se han llevado toda la leña. ¿Eh? ¿Qué dices? No han tenido que sacar, no sé quién habrá sido, pero la leña ha volado allí. Sí, pero... ¿Cómo se encuruja la cabra? Mira cómo salta de sí. Cuando los chivos saltan es buena señal, tan sano. Pobrecita. Como empuja al animal, ¿eh? Es una chiva. Vaya tiempo de niebla y agua que se ha metido, ¿eh? Sí, una pescueza que lleva que le arrancó la matriz a una cabra, que se dio la matriz y se arrancó. Madre mía. ¿Eh? Déjala que estén para ahí un rato echar para ir a la calle. Está dentro de poco rato parido. Os voy a dejar, dale. Vamos a ordeñar para aquí los calostros. ¿Qué tendrá hembra o macho? No se sabe, no se sabe. Por el color del... Cuando cambian, consigo yo que a veces que echarla a eso, se sabe. Esta la primera vez que pare, pues no sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es sufrir. Es un instinto natural. Claro, engancha la cabeza de dolor que le da, mira cómo se pone. Porque las personas, pobrecita, qué dolor tiene que pasar. Dicen que ven 7 veces la muerte, dicen las mujeres, cuando dan a luz. En esto somos todos iguales. Buen día, es que día de agua, Martín. Oh, ya lloviendo. Ya los perros donde se echan, Se echan ahí, ya puede lloverle. Los perros, eso te los ve un animalista y dice, oh, los perros durmiendo al raso. Entonces se meten en unas cuevas que hay ahí arriba. Pero fíjate dónde se echan los animales, No la habéis abierto ahora. Luego tenemos que ordeñar. Sí. Hágala.
¿Dónde se va para allá? Ahí te manda atrás, niño. Ya, nene, Déjalo, ya lo sacaremos. Vaya tiempo de agua. De invierno, puro tiempo serrano. Puro tiempo serrano. Ah, buen día, macho, está todo el rato llamando, me cago en él. Ah, qué pelo tienen enrizado. Estas cabras no pasan frío. Las que tengo ahí arriba duermen al raso todo el año. Todo el año están al raso. Y estas a veces igual. Estas cuando le toca estar para allí, están para allí. Para allí baja un atajo ahora. Duermen al raso, Mira qué chivarrina más guapa. Encima de un canchal. Esta raza de cabra es de sierra y es de sierra y olvidaros es de campo, puro campo y puro campo. Esta también va a parir. Bueno, esta van a parir todas, por eso las traje para aquí. A buen día, lluvia y lluvia y lluvia. Esta sí está parió en tiel. Esta otra nueva de primer parto. ¿Cómo le pegan a estas hierbas aquí en la puerta de la majá? Les da igual a las cabras esto, Está la puerta abierta y no entran. Las cabras quieren poca teja, a la cabra le gusta poco la teja, os lo digo yo. Estas de campo, donde se ponen gordas y le encanta a las cabras, eso sí que le gusta a las cabras, es cosa así de escoba, y hacen largo así de escoba, como un chozo, pero que esté todo abierto. Pero que ellas se pongan todas en fila. Lo hacen así muy largo, que se ponen todas así. Eso de invierno, eso a las cabras les gusta, porque la cabra es un animal de mucho olfato, como tenga mala la cama, las cabras prefieren estar al raso antes que tener mala cama. Y ahí se ponen ellas todas de noche y se ponen gordas las cabras. Y sanas, se quedan sanas como están estas de sanas, mirad. Y tú tienes 0 vacunas. Aquí niño no se vacuna de nada. Esta también va a parir. Estas todas, las que no están pariendo, van a parir. Ah, buen todo el día sueltas y como comen. Eso significa que va a hacer frío. Esta la voy a quitar. Una chivarra buena, pero como no me vale para la verata, ¿para qué la quiero aquí? Después te paren chivas igual que ella. Esta para una chivarra nueva, mira qué cubre tiene. Esta le echas pienso y se estalla la ordeñadora. La nave esclavo de la sierra. Buscarse la candalla. Tira la oreja mordida. Y la cardena esa no ha parido todavía, esa que le mordieron los perros que está ahí también. Ha mordido otro perro. Yo sé que... Mira qué cubre tiene. Esta la voy a vender. Esta la encuentro que eso las mando para el matadero. Todas estas así las voy a quitar ya. Se os dejo, Dagales. Voy a hacer un directo para la página. Para Facebook. Hace días que no le hago nada a los de Facebook. Y después vamos a ordeñar estos calostros y nos iremos a hacer la cena. A ver si el muchacho me tragas hoy. Menudo, toda la invernada me va a caer ahora con la moto encima. Madre mía. Menos mal que tenemos el pellejo duro. Ya que no ir a echar gasoil. Es que lo voy dejando, voy. Tengo que ir. Cuando me quiero dar cuenta ya no marca ni la aguja. Y ya, después de marcar la aguja para abajo, ya he dado 2 o 3 rules, ya no puedo ir. Se os dejo. Que pase buena tarde.